Perdón, ¿cómo? O sea, Marx es como, o sea, es muy analítico porque analiza, o sea, y ve todo, pero, o sea, me parece que se fue muy por caminos extremos, pero en cierta parte se me hace que se da cuenta de una sola. Pues digamos que Marx no se fue a un extremo. O sea, Lo que se fue a un extremo fue el marxismo, que fue después de Marx. ¿Sí? O sea, Marx lo que hizo fue pensar, ¿quién era Marx? Un filósofo. Hay tres marxitos muy importantes para que se los lean, necesarios para entender el mundo contemporáneo, y se llaman los maestros de la sospecha. Así se llaman. Los maestros de la sospecha son tres. O sea, la triada perfecta. Padre, Hijo y Espíritu. No, mentira. El primero es Marx. El primer maestro de la sospecha dice, ojo, no todo lo que nos están diciendo económicamente hablando es tal como lo pintan. Ojo, así no es la vuelta, económicamente hablando y políticamente hablando. Después llega Sigmund Freud y dice, ojo, todo lo que nos están diciendo cómo nos comportamos no es como lo pintan, hay que tener cuidado. Y después llega Friedrich Nietzsche, que es el último maestro de la sospecha. Dice, ojo, todo lo que nos están diciendo que creamos, en términos religiosos principalmente, no es como lo pintan, hay que tener cuidado. Por eso se llaman los maestros de la sospecha, porque los tres cogen todo el capitalismo, y los otros modelos económicos también, y los empiezan a analizar en términos sociales. Entonces, si uno mira a Marx, Marx no habla solo de, o sea, uno tiene la imagen de que Marx es solo comunismo, pero no. Vamos, por ejemplo, Marx tiene unos textos muy buenos sobre ecología y cómo el capitalismo vulnera a los ecosistemas como una forma de objeto y de nevera. Son muy buenos. ¿Sí? Obviamente Nietzsche tiene un texto que se llama El anticristiano. O sea, lo traducen como el anticristo, pero es que eso suena como re satánico, ¿no? Él no hace una crítica ni siquiera a Dios. Al cristianismo como una estructura hegemónica de poder, por ejemplo. Y Sigmund Freud lo que hace es una crítica a cómo se veía el comportamiento. Por ejemplo, obviamente Sigmund Freud, Marx y todos sus amigos, pues que son del siglo XIX, pues obviamente tienen una cuestión muy arraigada también de ese modelo de producción, del machismo, etc. Por ejemplo, pues hay críticas que se le hacen a Freud, como por ejemplo, él dice que las mujeres son profundamente neuróticas, pero olvida el caso de que los hombres también lo son. Lo somos, perdón, no me saco. Una persona neurótica, bueno, hay dos tipos de comportamientos de la psique, o sea, de lo que llamamos el espíritu en ciencias humanas, ¿sí? O sea, nuestra conciencia, nuestro comportamiento en general. Y es la psicosis y otra es la neurosis. Una neurosis es un tipo de comportamiento en relación a una crisis nerviosa, ¿sí? A partir de ciertas acciones. Por ejemplo, ¿tú tienes fobias? Sí. ¿A qué? Listo, serpientes. Entonces, mire esa culebra que hay ahí. Y entonces él, si la ve, pues su cuerpo empieza a tener una reacción neurótica. Es decir, se activa su sistema nervioso en términos de repulsión a ese hecho. Solo una imagen. Por ejemplo, ¿alguno es tripofóbico? ¿O no saben qué es eso? Sí, o sea, ¿qué es el miedo o la fobia a los punticos? Cuando ven muchos puntos o figuras así, que les genera como varias cosas. Pille. Mire el meme. Ah, es que el meme. Entonces, claro, si uno ve esto, ¿cierto? Ve esto. Eso es tripofobia. Ahora, que a mí me genera, eso tiene niveles. O sea, hay personas tripofóbicas, pues acá nadie, bueno, hay personas que no lo ven, pero porque les da el hormigueo, lo normal. Hay personas que se desmayan, que vomitan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es un tipo de neurosis. O sea, se altera nuestro sistema nervioso con unas condiciones externas. Entonces dice él que las mujeres, Freud en algún momento, porque él hizo estudio con una nena que estaba muy mal en un hospital y él experimentó con ella. Y dice cómo
Bueno, las mujeres son altamente neuróticas porque, pues, digamos que se les reprime en la sociedad y entonces ya se generan como ese estadio. Ahora, los hombres somos mucho más neuróticos, incluso llegamos a un estado de psicosis. Por eso en Colombia los índices de feminicidio son altísimos. Los hombres no sabemos controlar eso. Entonces somos altamente neuróticos. Y llega ya a un punto de psicosis. Profe, pero ¿cómo diferenciar la neurosis de la psicosis? La neurosis es un estadio nervioso de nuestro cuerpo, el sistema nervioso como que reprime ciertas cosas y actúa en una crisis nerviosa. Por ejemplo, la depresión es una neurosis. La psicosis es un punto donde la persona ya no es consciente de la moral. Es decir, la mayoría de asesinos en serie o lo que llamamos psicópatas tienen una psicosis. Ellos no son conscientes de lo que están haciendo en términos de que puedan tener, entre comillas, un castigo real. Por ejemplo, ustedes conocen a Garavito, ¿cierto? Que hay una canción re buena dedicada a este man de hardcore. ¿Quién es este mancito? El mayor psicópata de niños en el mundo. No en Colombia, o sea, en el mundo. ¿Sí? Él, cuando le hicieron el juicio, ¿sí? Dice literalmente, si ya lo he hecho, hecho fue. Y yo cometí mis errores. Y sobre la leche derramada ya no se puede, yo no me voy a poner a martirizar. Eso dice en su juicio. Y entonces uno puede decir, pues que este es mucho maldito. Me deberían cortar el pito con un corta uñas o unos alicates. Pero eso no va a transformar el hecho de que él me importa 5. Porque él no siente lo que denominamos culpa, por ejemplo. Ahora, no hay que justificar nada, ¿no? El desarrollo de la psicosis de este sujeto es porque a él lo violaron sistemáticamente un amigo del papá cuando era muy pequeño. ¿Sí? El problema no es castigar. Claro, tiene que recibir su castigo, tiene que tener mucho control, pero la cuestión no es castigar solamente al man cuando ya está grande. Por ejemplo, 3 niños sobrevivieron a él y él los alcanzó a violar y los alcanzó a lastimar y casi mueren. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? Con esos 3 niños. ¿Cuál es el proceso que se hizo para volver a trabajar socialmente, trabajar psicológicamente, sí, volver a una adecuación? Esa es la cuestión. O sea, el problema es qué está pasando con los niños en el país. ¿Sí? ¿En qué momento, digamos, muchos niños y niñas, obviamente no hablan términos solo de hombres, callan muchas cosas que les pasan por el miedo a la autoridad? Y eso es un meme. El adulto siempre tiene la razón. Y la escuela forma eso. O sea, ¿yo por qué me tengo que sentar acá y ustedes se tienen que sentar allá? Cuando realmente somos iguales. ¿Qué es lo que nos diferencia? Que yo tengo un poquito más de estudios. Pero no es mucho. Eso no nos cambia. Pero ahora, si rompemos esa estructura y más en pandemia, también recae sobre mí la moral. Y es como, ¿usted por qué hace eso? No se puede rebajar al nivel. Es que ustedes no están en menor nivel que yo, por ejemplo. Podemos hablar de tú a tú en cualquier momento. Pero los memes hacen que nosotros tengamos esa estructura. Por eso los niños no dicen muchas cosas. Porque en esas estructuras de poder y tienen miedo. Es, por ejemplo, ojalá nunca pase, como si a nosotros también ¿cómo se llama eso? Nos chantajearan o, como, eso tiene un nombre, nos sobornaran. Entonces, no, te voy a matar y tú sabes qué puedes hacer. Tienes una amalgama de posibilidades, pero tiene repercusiones. Entonces tú te sometes ante una autoridad. Puede ser legal o ilegal. ¿Sí? Pero eso lo hace la misma mente. Profe, pero es que van a matar a todos. En algún momento, con la compañera del otro curso, Ashley, y con el compañero Moreno, hablamos sobre el proceder de una mujer que es, no sé si víctima, bueno, que es aludida de bella por un hombre que va pasando en la calle.
El problema es que la mujer puede ser hermosa, divina, perfecta, lo que quiera, pero ¿qué es lo que hace que la persona lo exteriorice? ¿Qué es lo que le hace sentir en la mayoría de hombres la posibilidad o el poder de tener que exteriorizarlo para decírselo a alguien? O sea, una mujer puede pasar y puede ser muy linda, pero ¿qué hace que yo lo diga? Lo mismo pasa en el caso de muchas mujeres, por ejemplo, ay, es muy común con los deportes, ¿sí? Es como, uy, este man está re bueno y listo. Eso está muy bien que lo pienses y que tú lo hagas como una forma de fomentar tu producción de hormonas, de neurotransmisores, muy bien. Pero ¿qué es lo que hace que tengas que exteriorizar? Y la forma como lo haces. Porque la forma como lo haces hace creer que no estás viendo a un humano, sino un objeto. Eso es una gran diferencia. Uno puede decir, voy a hacerlo con palabras burdas. Uno puede decir, qué chimba ese carro. Pero hay personas que también se refieren así, uy, qué chimba esas tetas. Y hay una gran diferencia. Porque uno sí es un objeto, el otro no. Esa es una gran diferencia. Y si yo no puedo diferenciar eso, pues entonces ahí ya estoy teniendo ciertos comportamientos. No estoy diciendo que sea bueno o mal, no sé, pero puedo generar una reflexión a partir de mis propias prácticas. Ese sí es el punto. O sea, mis prácticas, ¿cómo están respecto a cómo quisiera que me trataran? O sea, yo actúo con el mundo y por eso va al punto del ensayo que les toca escribir. Por ejemplo, lo que ustedes quieren hacer habla profundamente de ustedes cómo son con el mundo. ¿Mm? Digamos, hay un problema en las escuelas de toda la vida y es que hay pelados que son buenos, brillantes, tremendos y ustedes saben que yo soy así. Puede que muchos pelados a mí no me presenten trabajo y pueden sacar notas más altas que otros que sí les presenten. Porque presentar un trabajo no quiere decir hacer relaciones que uno pide y es pensar. No, entrega todo a tiempo y está listo, yo te reconozco y te pongo una estrella en la frente. Pero hay chinos que son tan brillantes, chinos y chinas, son tan brillantes que sin tomar nota ni nada hacen relaciones así. Pero la escuela dice, no, no presentaste el trabajo, 30, pierdes el año. O sea, eso se llama castración, que era lo que yo les mencionaba en algún momento, por ejemplo, de la semana cultural. ¿Sí? Y el problema no, o sea, la Semana Cultural es un evento muy chévere y todo, pero por ejemplo, al profesor Miguel le toca montar música, fonomímica, teatro, listo, danzas pagamos para un profe, ya. Y si alguien, por ejemplo, como Chávez, que tiene tremenda disposición como el arte, se encuentra con un profesor como Miguel, que no tiene, o sea, me gusta escuchar, me gusta ver el arte, analizarlo, pero no tengo disposición para hacerlo. Y yo como, ay, sí, haga eso y monte eso, y pues sí, esa es la escena, todo bien. Yo puedo hacer que le coja repulsión al arte por mi forma de ser. Entonces el hecho no es como montar algo de arte ya, sino cuál es el valor que se le está dando. Por ejemplo, el arte ahorita no vale nada, a menos que sea un cuadro así súper valioso y etcétera. Pero pues el arte no es valorado por nada. O sea, yo les decía en algún momento, hagan todos el ejercicio en sus casas de decir quiero ser artista plástico. O sea, no, háganlo por chistear. ¿Qué pasa en sus casas? No, es que yo quiero vivir de hacer esculturas. En sus casas, hagan el ejercicio. Y ustedes ya, muchos de ustedes en este momento ya están haciendo caras, porque ya suponen una idea de lo que puede llegar a pasar. Entonces, miren cómo los memes nos están configurando socialmente ya. Porque todo el mundo dice, ay, sí, es que el arte es muy bello, es hermoso. Hasta que un hijo le dice, no, es que yo quiero ser artista. Uy, pero la pregunta, ¿de qué va a vivir? Entonces, nosotros no podemos hacer lo que queramos. ¿Qué tan libres somos? O sea, el ensayo que ustedes van a escribir es un ensayo realmente sobre la libertad. Porque es que ustedes no me van a escribir, o bueno, no sé, pueden engañarse, pero la idea es que no se engañen con el ensayo. O sea, no van a escribir lo que van a hacer,
Porque, ay, yo quiero ser artista, pero pues da más la ingeniería, entonces voy a ser ingeniero. No, no, no me va a escribir sobre la ingeniería, me escribe sobre el arte, lo que usted más quiera, ¿sí? Así, no, profe, yo quiero ser un nivelungo, no sé, lo que quiera. Pero es lo que es el deseo de ustedes. Ahora, eso tiene una relación directa, vuelvo y les digo, con cómo aparecen nuestras estructuras imaginativas. Los humanos, mejor dicho, la mayor característica evolutiva y adaptativa que tenemos los humanos es la imaginación. O sea, la imaginación nos permitió estar acá. La imaginación de todos. Todos podemos imaginar. La imaginación es lo que permite que uno diga, la pobreza es algo fáctico, algo objetivo, material. No es algo por ahí creado de la nada y ya, sino es algo que existe. Pero hay otras personas que dicen, no, es que el que es pobre es porque quiere. Y se mentalizan. Y siguen siendo pobres toda la vida, pero felices. No sé, para mí me cuesta esa idea, no sé, yo creo que alguien que haya vivido la pobreza está seguro que no quiere ser pobre. Pero hay personas que dicen que la pobreza es mental. Seguramente, y bueno, las personas que he conocido que dicen eso nunca han sido pobres. Entonces, ahí empieza algo muy importante y es lo experiencial. Lo que ustedes quieren estudiar, muchachos, o lo que quieran hacer después del colegio, así no quieran hacer nada, entre comillas, porque siempre se va a hacer algo, está ligado a su historia de vida. O sea, no es porque haya sido una idea que surgió de un momento a otro, sino que desde sus etapas formativas, eso se empezó a gestar acá, como una idea que se implantó. Y las ideas se reproducen casi que igual que un virus. Una idea por sí sola no puede vivir, al igual que un virus. Un virus no puede vivir por sí solo en el aire, sino necesita implantarse en un ser vivo y reproducirse. Lo mismo pasa con las ideas. Las ideas en el aire no vienen. Un libro solo y cerrado está muerto. O sea, si yo, ustedes que hablaron mucho de mi lucha en el foro, ¿sí? ¿Sí? Mein Kampf, el libro de Hitler. Ya quito eso, tranquilo. Mein Kampf. Hay un video re bueno en Alemania del cumpleaños de un niño. ¿No han visto ese video? Y entonces el abuelo le da un regalo. Y cuando abre el regalo, es este libro en esta edición, Mein Kampf. ¿Sí? Y el papá del niño, o sea, el regalo se lo da al abuelo, ¿no? Y el papá del niño, pero usted qué está haciendo, ¿cómo le va a dar eso al niño? Que ya no sé qué. Dijo, pero usted me dijo que se lo diera. Dijo, Minecraft, no Minecraft. Y el man dijo, era un videojuego. Y el man le da el libro de mi lucha, ¿no? En este libro, el libro está muerto, si nadie lo lee. Pero cobra vida cuando alguien lo lee. Y si lo lee un adolescente, cobra más vida porque puede muy fácilmente captar las ideas, sobre todo si es alguien pobre, porque es escrito para gente pobre, gente obrera, ¿sí? Proletarios, trabajadores desde jóvenes. Entonces se empieza a captar ideas, las ideas necesitan un ser vivo para implantarse en su cabecita y seguir, ¿listo? Entonces, por ejemplo, sin ánimos de decir que sea bueno o malo, entonces, para Moreno es mejor celebrar lo de baloncesto que tener una clase acá en el colegio. ¿Sí? Eso no es ni bueno ni malo. Es más, sería muy bueno, porque él es sincero con él mismo. Y es algo que realmente le está dando una retribución que de pronto en otros planos no se da. Pero él está siendo libre en ese momento. Eso es lo importante. Él está siendo libre en ese momento. Ahora, nosotros hasta qué punto podemos llegar a ser libres. Y la libertad no es hacer lo que queramos, porque no podemos. Estamos muy controlados. Pero eso sería un buen punto para el ensayo. Eso que yo quiero hacer, hasta qué punto me permite no ser libre. Y la otra cosa que yo voy a hacer realmente, hasta qué punto me permite no ser libre. ¿Sí? Ese es el punto, mis pequeños. Y ya, fin. Voy a terminar hasta ahí, muchachos.
Ya saben, si tienen dudas, el jueves tenemos la otra clase, ¿no? Si quieren, vayan avanzando y yo les voy revisando el jueves los avances que tengan, lo que van pensando. ¿Listo? O sea, recuerden que eso que estamos hablando. Ah, bueno, hoy empezaron los Juegos Paralímpicos para que vean, ¿no? La inauguración estuvo TS, ahí la pillé esta mañana. Juegos Paralímpicos, muchachos. También hay varios colombianos. De hoy corre a las 8 de la noche. Tenemos natación con representación colombiana. Y a las 8 de la noche, ciclismo. ¿Listo? Los amo, mis amores. Nos vemos la próxima. La buena.